Buenos días, estimadas y estimados estudiantes de tercero medio. Soy la profesora Catalina Espinosa y les doy la bienvenida a esta primera cápsula educativa de lengua y literatura. Recuerden que debido a la pandemia mundial que nos aqueja, hemos tenido que modificar las formas de educación, por lo que mientras observen esta cápsula es necesario que se teletransporten a la sala de clases virtual, donde al igual o más que en el colegio, deben poner mucha atención, tomar apunte y realizar preguntas en el momento en que se determine. Por lo tanto, van a ir a buscar su cuaderno, tener cerca el texto de estudio, tomar apunte y consignar dudas y consultas para que luego cuando nos reunamos en Meet me las puedan hacer. ¿Ya? Eso es súper importante. Por lo mismo, hemos debido tomar nuevas rutinas que nunca están de más recordar, como por ejemplo, respetar la cuarentena, utilizar mascarillas y guantes si deben salir, lavarse las manos una y otra vez con agua y jabón y mantener la distancia física más no la distancia emocional. Bueno, les cuento, en esta clase vamos a reforzar contenidos de género narrativo, vamos a realizar un resumen de lo que fue la clase de tipos de narradores y vamos a recordar materia pasada como, por ejemplo, tipos de personaje. ¿Por qué materia pasada? Porque esta materia ustedes la vieron en segundo medio y bueno, la vienen viendo desde siempre, ¿ya? Ya recordemos brevemente qué es lo que hemos visto en clases anteriores o en lo que va de estas teleclases, ¿ya? Vimos género lírico, comenzamos con género lírico, algunos elementos, específicamente figuras literarias. Recuerden que tuvieron una prueba la primera semana de mayo de aquello. Seguimos con el concepto de literatura y sus principales características y formas de análisis, dentro de los cuales teníamos el extra y el intraliterario. En este caso, al analizar tipos de narradores y personajes de un universo narrativo, estaremos generando un análisis intraliterario, porque revisaremos los elementos internos del texto, ¿ya? Luego vimos tipos de narradores, donde tenían la tarea de leer un bello cuento llamado Solo, de Andrea Maturana, y que aparece en la página 69 del libro del estudiante de tercero medio, y que además hoy día vamos a retomar en forma de actividad. Y finalmente revisamos el concepto de intertextualidad, donde nos dimos cuenta que no existe ninguna obra completamente original. Y cuando hablamos de obra no solamente nos vamos a referir a obras literarias, recuerden, ¿ya? Sino que todas las obras van a dialogar con su contexto, con el contexto en el que fueron producidas o en el que han sido recibidas, ¿ya? O también se vinculan con obras de épocas anteriores o con obras de la misma época. Comencemos. Como sabemos, el género narrativo es uno de los tres grandes géneros literarios. Los otros dos son el lírico y el dramático. El género narrativo es una modalidad del discurso que se utiliza para contar los acontecimientos o historias que le suceden a un personaje en un espacio y tiempo determinado. Es preciso mencionar que cuando hablamos de género narrativo estamos hablando de literatura. Por lo tanto, nos referimos a una creación artística, no a una imitación o a una copia de la realidad. Entonces, veamos primero las diferencias entre el mundo real y el mundo creado. En nuestro mundo encontramos personas que realizan acciones en un único espacio y tiempo, ¿cierto? Por lo general ese espacio y tiempo es lineal. En cambio, en el mundo narrado, que además es creado por medio del lenguaje, lo que lo hace imaginado o ficticio, vamos a encontrar personajes que realizan acciones en espacios y tiempos y que incluso estos tiempos pueden ser trastocados por sus narradores. ¿A qué nos referimos con que sean trastocados por sus narradores? Que hay veces que las narraciones comienzan, por ejemplo, in extrema res, es decir, desde el final, o in media res, es decir, desde el medio, ¿ya? Esto tiene que ver precisamente con el estilo que se le quiera dar a la narración, ¿ya? A diferencia de, comillas, la vida real, ¿verdad? Que tiene un espacio y un tiempo lineal y que es mucho menos entretenida que este mundo creado, este mundo literario, este mundo narrado. Entonces, siguiendo con el género narrativo y haciendo un breve resumen de lo que habíamos visto con respecto a él, hablemos de los narradores. Nosotros habíamos mencionado los narradores según su grado de conocimiento y hablábamos de los heterodiegéticos y de los homodiegéticos. Cuando mencionamos los heterodiegéticos, hablamos de aquellos narradores que se encuentran fuera de la historia. Recuerden,
hetero, distinto, diégesis, historia, ¿ya? Y esos son los narradores omnisciente y el narrador de conocimiento relativo. Ambos narradores van a narrar en tercera persona, ¿ya? Con la diferencia de que el narrador omnisciente va a poder inmiscuirse en la cabeza de los personajes, porque va a poder saber los pensamientos de estos, ¿ya? Y no solamente eso, sino que va a saber el presente, el pasado y el futuro del espacio y del tiempo de la narración. En cambio, el narrador de conocimiento relativo va a ser aquel que también va a estar narrando en tercera persona, pero va a narrar como si fuese una cámara, es decir, solamente va a narrar aquello que puede ver, no se va a poder meter en los pensamientos de los personajes. Recordemos, estos narradores son heterodiegéticos, es decir, se encuentran fuera de la historia. Y por otra parte tenemos a los narradores homodiegéticos. Los narradores homodiegéticos, es decir, igual historia, ¿cierto? Van a ser los protagonistas y los narradores testigos. Ambos narradores van a utilizar la primera persona para dar cuenta de las historias, pero con la diferencia de que el narrador protagonista va a contar su propia experiencia. En cambio, el narrador testigo va a narrar una experiencia ajena. El narrador protagonista nos va a narrar aquello que le está pasando internamente, sus acciones, sus encuentros, sus desencuentros. En cambio, el narrador testigo, ¿verdad? Va a narrar aquello que le está pasando con respecto a la historia de uno otro o de una a otra, ¿ya? Tal como los narradores son una entidad ficticia, es decir, que no se puede decir, que no se ve, que no se toca, ¿ya? Es decir, creaciones del lenguaje, los personajes también corresponden a entes ficticios. ¿Y por qué hacemos esa salvedad? Porque hay libros que basan sus personajes en personas reales, ¿ya? Personas que existieron. Ejemplo, como cuando dicen basado en una historia real, ¿ya? A pesar de eso, sí o sí, el personaje que se encuentra dentro de esa narración sigue siendo ficticio, porque esa persona no va a poder recuperar fehacientemente los hechos, las palabras, los movimientos, etc. ¿Ya? Siempre va a estar vinculada a la imaginación del autor, por ende, todo el mundo narrado, como ya mencionamos anteriormente, siempre será ficticio, siempre, siempre, siempre será ficticio, aunque esté basado en hechos reales, ¿ya? Los personajes, como dice acá, son entes dinámicos de ficción, entes porque no se pueden tocar, ¿verdad? Porque no se pueden asir, porque no son reales, ¿ya? Que ejecutan las acciones o reciben los efectos de estas durante el desarrollo de la obra y son creados por el escritor, es decir, son creados a partir del lenguaje, implementados por el narrador y ejecutados por los personajes. Con respecto a los personajes, siempre que leemos un texto narrativo, la mayor parte de las veces por lo menos, se nos hacen preguntas que apuntan a reconocer las características psicológicas o las características físicas de los personajes, es decir, a entregar información en torno a los rasgos que los identifican. No es tan difícil dar cuenta de las características físicas porque estas son explícitas, por lo menos en su mayoría, ¿ya? Es decir, se presentan de manera clara en el texto. En cambio, las psicológicas deben ser inferidas, porque solo se reconocen a través de las acciones que vayan generando los personajes a lo largo del relato. Por eso es importante, niños y niñas, leer los textos hasta el final y no quedarnos solamente con los resúmenes, porque cuando leemos los resúmenes no podemos determinar tan claramente este tipo de rasgos, ¿ya? Recordemos que cuando nosotros estamos leyendo un texto narrativo, se nos presentan este tipo de personajes que nosotros podemos caracterizar o podemos generar ciertas identidades a partir de sus rasgos físicos, como dice acá, sus comportamientos, sus atributos, sus valores, las motivaciones, entre otras tantas particularidades que ustedes pueden ir viendo, ¿ya? Por lo tanto, es importante que se genere una lectura total de cada uno de los textos. Si ustedes generan una lectura inconclusa o luego generan solamente la lectura del resumen, va a ser imposible que ustedes puedan abarcar una caracterización completa como la que se pide para generar un análisis intraliterario. Vamos a observar a los personajes desde tres perspectivas, según la participación que tengan, según el rol que cumplan en la obra narrativa y según la complejidad respecto a su desarrollo dentro de la obra. ¿Ya? Cuando hablamos de personajes según su participación,
vamos a dividirlos en personajes principales o protagonistas, secundarios o episódicos, ¿ya? Al hablar de principales o protagonistas, nos vamos a referir a aquellos que presentan la fuerza y el conflicto. Por lo tanto, vamos a decir que dentro de ellos no solo se encuentra el protagonista, sino también el antagonista. Recuerden que el conflicto narrativo se presenta porque existen dos fuerzas que se encuentran en pugna, protagonista y antagonista, el Joker y Batman, el Chavo y Don Ramón, Matilda y Tronchatoro. Si no existe esta dualidad de fuerzas, será imposible sostener una narración. A su vez, estos personajes van a ser ayudados por otro tipo de personajes, ¿ya? Los personajes secundarios, estos que se observan acá. Si estos no estuvieran, sería imposible que los personajes, tanto protagonistas como antagonistas, pudieran cumplir cada uno de sus objetivos. Y finalmente el personaje episódico, tal como dice su nombre, va a aparecer por episodios, ¿ya? Aparece solo como una suerte de relleno de la narración. Si el personaje episódico no está, no pasa nada. ¿Y por qué? Porque no sostiene el conflicto narrativo. El conflicto narrativo lo va a sostener los personajes principales, el protagonista y el antagonista. Y los personajes secundarios van a ser aquellos que van a ayudar a los personajes principales a sostener el conflicto narrativo, ¿ya? Y ahora vamos a analizar a los personajes según el rol o función que cumplan dentro de la narración. Los primeros dos van a ser los que antes habíamos reconocido como personajes principales y que ahora separamos por personajes protagonistas y personajes antagonistas. Si se fijan, ambos contienen la palabra agonista. Esta es una palabra de origen griego que viene de agón y que significa sufrimiento, ¿ya? Lo que quiere decir que ambos personajes sufren porque representan dos fuerzas distintas. El personaje protagonista va a representar una fuerza positiva y el personaje antagonista va a representar una fuerza negativa, por lo tanto chocan. Recuerden que para que exista la narración deben haber dos fuerzas que generen un conflicto, entonces personaje protagonista y antagonista van a pelear o chocar para generar el conflicto narrativo, ¿ya? Ambos son principales, pero siempre van a estar en oposición, ¿ya? Después de eso tendremos a los personajes secundarios, quienes debemos considerar como los que van a apoyar siempre a estas otras fuerzas que están luchando. No tienen mayor relevancia que esa, pero esto no es menor porque los personajes principales siempre van a necesitar apoyo. De lo contrario, no podrían ir cumpliendo los objetivos. Y en relación a ello, existe otra categoría que es el personaje colectivo y que está acá, y que representa a un grupo humano, ¿ya? Tal como los personajes episódicos, no es obligación que aparezca siempre en todas las narraciones o a lo largo de toda la narración. Es un personaje que puede aparecer y desaparecer, ¿ya? En cambio, personaje protagonista o el antagonista o los personajes secundarios siempre tienen que estar del inicio hasta el final. El personaje colectivo puede que desaparezca, ¿ya? O puede que aparezca a mitad de la narración, ¿ya? Em, por lo general son personajes quizá no tan importantes. Un ejemplo de este tipo de personajes es en el caso de la contadora de películas, Las Vecinas, por ejemplo, en donde no podemos individualizar a cada una de las vecinas, sino que siempre se les menciona como las vecinas, que son recordadas porque molestaban a la mamá de María Margarita, que le decían pispireta, que le decían que se había ido con el circo, que la molestaban, ¿verdad?, por cómo se vestía, etcétera, etcétera, etcétera. Las conocemos solamente en su colectividad y luego ya después no se habla más de ellas, ¿ya? No las recordamos como un personaje importante. Y finalmente tenemos al personaje alegórico. Este representa una fuerza abstracta. Recordemos que lo abstracto, a diferencia de lo concreto, es algo que no se puede ver, que no se puede tocar, ¿ya? Eh, un sustantivo abstracto, por ejemplo, es la paz o el amor. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir, ¿ya? Em,
Y además, estas fuerzas que son abstractas también son simbólicas, o sea, están llenas de símbolos, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Que son personajes que van a siempre representar algo. Representan la muerte, representan la vida, representan el mal, representan el amor, ¿ya? No aparecen siempre en las narraciones, ojo, igual que los personajes colectivos. No sustentan la narración o el conflicto, como los personajes protagonistas o los antagonistas, pero cuando aparecen lo hacen para dar cuenta de una idea abstracta, como por ejemplo, como yo les decía, el amor, la muerte, la vida o la fortuna. Recuerden, ¿ah? Los personajes protagonistas y los antagonistas, junto con los personajes secundarios, siempre van a aparecer en las narraciones. En cambio, el personaje colectivo y el personaje alegórico puede que no. O puede que sean personajes que aparezcan al principio y desaparezcan o que aparezcan en la mitad del relato. ¿Ya? No necesariamente van a aparecer al inicio y van a llegar hasta el final de la narración porque no son personajes que sustentan el conflicto como lo hacen el protagonista y el antagonista. Y la tercera y última clasificación es según la complejidad y profundización de las características de los personajes. Acá tenemos los personajes estáticos y los personajes dinámicos o evolutivos. Cuando hablamos de un personaje estático nos referimos a un personaje plano porque dentro de la narración no muta, no cambia, siempre se mantiene de la misma forma, ya siempre tiene las mismas características. Y por otra parte, vamos a tener a los personajes dinámicos o evolutivos, o también conocidos como personajes en relieve. Este tipo de personajes va a evolucionar dentro de la narración. Siempre cambian su forma de ser, de pensar, evolucionan o también involucionan, ¿ya? Estas dos características las pueden tener cualquier tipo de personajes, ¿ah? Sean protagonistas o antagonistas, alegóricos, y eso es lo entretenido de la narración, que los personajes se vayan moviendo, vayan cambiando, que vayan complejizándose. ¿Cómo identificar cuando una narración es buena o es mala? Cuando, por ejemplo, todos los personajes que aparecen ahí son personajes que son estáticos, ¿ya? Ninguno cambia. Si nosotros pensamos en las telenovelas antiguas mexicanas, que quizá ustedes no conocen, pero quizá pudiesen echarles un vistazo por ahí, ¿ya? Observamos que la protagonista, que es buena, es muy buena y se mantiene así desde el inicio hasta el final. Y el antagonista es muy malo o mala, ¿cierto? Y se mantiene así desde el inicio hasta el final. O sea, no genera ningún cambio. Y aquello hace que esta narración no sea buena, o sea, no sea compleja, los personajes no tengan movimiento, ¿ya? Entonces, siempre cuando observamos un texto narrativo, una novela, un cuento, incluso una película, una serie en donde los personajes van cambiando, por ejemplo, de una temporada a otra, por supuesto manteniendo la verosimilitud de la trama, ¿ya? Nos vamos a encontrar con una narrativa mucho más rica y mucho más interesante. Bueno, y finalmente en la sección Manos a la obra vamos a analizar al personaje protagonista del cuento Solo de Andrea Maturana. Recordemos que este no solamente es el personaje protagonista, sino también es el narrador del cuento. Les dejo acá los links del libro, del texto del estudiante, en el caso que no lo tengan, y si es que no lo quiere leer, también les dejo el audio cuento, ¿ya? Y la pregunta número 1 dice, según el rol de los personajes dentro de la narración, ¿quién o quiénes cumplen la función de personajes secundarios? Argumenten su respuesta, ¿ya? Nosotros observamos, ¿verdad?, que este cuento tiene un personaje principal que narra su propia historia. Quizá podríamos pensar que es el único personaje que habita dentro de este universo narrado, pero no, hay otros, ¿ya? ¿Quiénes son esos otros personajes? Argumenten su respuesta, ojalá con citas del mismo texto. Y la número 2 dice, el personaje protagonista sin duda evoluciona a lo largo del relato. Nosotros vamos a observar a un personaje que en un principio le gusta la soledad y al final no. ¿Por qué sucede ese cambio y en qué momento sucede? ¿Ya? Eso ustedes también lo tienen que argumentar utilizando, ojalá, citas del texto, ¿ya? Lo pueden hacer directamente en su cuaderno, sacarle una fotografía y subirlo a Classroom en la sección tareas, o también lo pueden hacer en un documento Word, traspasar estas preguntas, escribir sus respuestas y luego guardarlo como un archivo. También les voy a dejar un formulario, un
mini cuestionario de 5 preguntas para que ustedes vayan respondiendo y vayamos viendo qué es lo que aprendieron durante esta mini cápsula, durante esta primera sesión, ¿cierto? De esta nueva fórmula que vamos a tener de ir haciendo clase. Y si les gustó el cuento de Andrea Maturana, les dejo una entrevista que está en YouTube, que no es muy larga, para que conozcan un poco más de la obra. También pueden ir observando otras entrevistas a otros autores y autoras chilenas en este mismo canal. Y eso fue la cápsula educativa de hoy. Recuerden que si ustedes se cuidan, todos nos cuidamos y salimos de esta más rápido. Y si ustedes aprenden, todos y todas vamos a avanzar. Así que les dejo un gran abrazo, un saludo y nos vemos cuando tengamos la reunión en Meet para ir respondiendo algunas dudas con respecto a esta materia. Recuerden que el género narrativo es algo que ustedes ya debiesen tener aprendido porque lo vienen viendo desde hace mucho tiempo, ¿ya? Un abrazo, un beso y cuídense mucho y cuiden mucho a sus familias. Chao, chao, que estén muy bien.